en nombre del Señor Jesús. Y entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Hermano Luis y hermanos, mañana Dios mediante, pues estamos invitados al programa de vigilia. La vigilia la vamos a empezar a las 6 de la tarde, pero entonces vamos a empezar con oración. Vamos a tener un espacio de oración. Y luego, pues entonces damos comienzo al culto que hemos de realizar dentro de la vigilia. Los hermanos tienen presupuestado celebrar 2 cultos. Claro está, si el tiempo alcanza, ¿no? Si el tiempo alcanza, entonces se celebran 2 cultos. Si el tiempo no da, entonces celebramos un culto, pero lo que sí debemos hacer es darle buen espacio a la oración, porque es cierto, es innegable que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso es cierto. Pero de una alabanza que realmente va dirigida a Dios, que el adorador no, o el cantante, voy a decir mejor el cantante, porque los adoradores sí, pues ellos no, a ellos no se les rechaza nada porque son adoradores. Pero entonces Dios sí espera que los cantantes pasen aquí a cantar no exhibiendo talentos. A Dios nadie lo deslumbra con cuestión de canciones o con cuestión de palabrerías. ¿Y saben por qué? A Dios no lo deslumbra nadie con cuestión de palabras, porque Él es el autor del lenguaje. Él es el autor del lenguaje. Entonces las palabras a Dios que uno dice por adornarse, esas palabras a Él no lo mueven. Y por cierto, ustedes saben que enseñando a orar, Él le dijo a sus discípulos que se evitaran las palabrerías. Les enseñó, ¿cierto? Que se evitaran las palabrerías. A Él las palabras no lo mueven. A Él lo único que lo mueve es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Es verdad que a nosotros sí las palabras a veces nos deslumbran y las canciones nos mueven también a nosotros. A Dios ni las palabras ni las canciones, porque Él tiene quien lo adore. Oiga, y la adoración que le rinden a Él en el reino celestial es de una categoría muy superior. Pero a pesar de todo, aunque las huestes celestiales lo adoran postrándose en su presencia, Él tuvo a bien venir a esta tierra dizque a buscar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué bueno, ¿no? Lo que hicieron esos señores que ni cristianos eran, pero ellos sabían que
en Jerusalén estaba manifiesto el rey de los judíos y ellos echaron una caminata la tremenda, y esa caminata fue con el propósito de ir a adorar al rey de los judíos. Bendito es el Señor. Entonces, hermanos, a nosotros nos conviene mucho la comunión con Dios. Y Dios no, es decir, Dios no nos metió a todos en un mismo molde de adoración, de sentimientos. Cada uno tenemos sentimientos diferentes, o mejor, cada uno de nosotros manifestamos nuestros sentimientos de una forma diferente. Y si nosotros aquí hacemos un ruido extremado, pero si ese ruido lo estamos haciendo dirigidos por el Espíritu Santo, no importa que el mundo se incomode. Y creo que cuando una persona eleva su voz, movido por el Espíritu Santo, pues el único que se fastidia es el enemigo de Dios y de la iglesia. Pero cuando una persona eleva su voz, movida por el Espíritu Santo, eso es algo que nos impacta a nosotros y nos trae bendición. Pues, hermanos, aquí el que quiera exhibir sus talentos aquí nos puede deslumbrar a nosotros. Pero aquí no se trata de deslumbrar a la iglesia. Aquí se trata es de agradar a Dios. De eso es lo que se trata, de agradar a Dios. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, verso 1. Ahí tenemos entonces el texto áureo, el texto que nos va a ayudar a introducirnos en lo que vamos a estudiar los siguientes minutos. El apóstol San Juan, claro, bajo la dirección del Espíritu Santo, él dice: hijitos míos, esa era la forma como él trataba a la iglesia. Hijitos míos, estas cosas os escribo, mire, con un propósito, para que no pequéis. Si alguno ya pecó, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Jesucristo el justo es la propiciación por nuestros pecados, por los pecados de Pedro y de la iglesia, y no solamente por los pecados de Pedro y de nosotros la iglesia, sino también por los de todo el mundo. Pero entonces, él declara el propósito de sus escritos. Él le está escribiendo a la iglesia con el propósito, con la intención, con el deseo que la iglesia no peque. Miremos por qué. Miremos por qué. Y después les digo el título de la enseñanza. Entonces, entendamos. El Espíritu Santo inspiró, dirigió al apóstol San Juan para que él escribiera 3 cartas
y el libro de las revelaciones y el Evangelio. Y una de estas cosas, Dios lo inspiró a escribir con el propósito de que esas escrituras le ayudaran a la iglesia a no pecar. Ese fue el propósito del Espíritu Santo al dirigir al apóstol a escribir para que la iglesia no peque. Ahora, ¿por qué? Miremos por qué. Él escribe para que la iglesia no peque. El libro de Números, en el Antiguo Testamento, el capítulo 32 y el versículo 23, mire, ahí está. Gracias, hermano, el hermano está volando, así me gusta. Dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Dios. Y sabed que ¿qué? Que vuestro pecado os alcanzará. Bendito es el Señor. Bueno, mis hermanos, el tema del cual nos estamos ocupando lo he titulado: tu pecado te alcanzará. Ese es el título. Tu pecado te alcanzará. Y el lema de él es el alcance y las consecuencias del pecado. Entonces el título es: tu pecado te alcanzará. Es decir, aunque el pecado, aunque parezca pequeño, el pecado tiene sus consecuencias. El pecado tiene sus consecuencias, así a nosotros nos parezca que el pecado que hemos cometido es muy pequeño, el pecado tiene sus consecuencias. Entonces el título de la enseñanza es: tu pecado te alcanzará. Y el tema es el alcance y las consecuencias del pecado. El alcance y las consecuencias del pecado. Pues, hermanos, nosotros nos hemos habituado a pecar. Y a nosotros nos parece que porque nosotros ya no fumamos, bueno, algunos, porque hay otros que todavía fuman, porque nosotros ya no nos embriagamos, ni somos unos maldicientes, ni somos asesinos. Entonces, nosotros creemos que estamos bien delante de Dios, siendo conscientes que en muchas ocasiones nosotros hemos mentido y hemos hecho cosas que sabemos a ciencia cierta no debemos hacer, y hemos dejado de hacer otras cosas que somos conscientes que es necesario hacerlas, pero no las hemos hecho. Nosotros nos acostumbramos a cometer una cantidad de pecados y continuamente los estamos repitiendo porque nosotros vemos que son pecadillos o pecados
muy pequeñitos. Pero hermanos, aunque a nosotros algunos pecados nos parezcan pequeñitos y los estemos cometiendo, el pecado, tu pecado te alcanzará. Entonces, hablemos del alcance. Vamos a hablar de lo que es el alcance y las consecuencias del pecado. Vamos a hablar de eso, del alcance y las consecuencias del pecado. Mire, el capítulo 15 del primer libro de Samuel, capítulo 15, verso primero, primer libro de Samuel, mire. Para este hombre, lo que él cometió fue un pecadillo, es decir, un pecado muy pequeño. Él lo cometió y él no lo calificó como un pecado grande. Después Samuel, que era el profeta, le dijo a Saúl: Samuel, Dios me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras no de Samuel, sino a las palabras de Dios, porque Samuel no está hablando por de su cuenta. Samuel está hablando bajo la dirección de Dios. Saúl está frente a Samuel y está escuchando la voz y las palabras de Samuel. Pero esas palabras que Samuel le está pronunciando no son las palabras de Samuel, son las palabras de Dios para Saúl. Así ha dicho Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Yo voy a castigar eso. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que Amalec tiene. No te apiades de los amalecitas. Mata a hombres, es decir, extermina a hombres, mujeres y niños, y aún los que se alimentan de pecho, las vacas, las ovejas, los camellos y los burros. Saúl pues ya escuchó cuál es, qué es lo que Dios quiere y cómo es que Dios quiere las cosas. Entonces Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de los amalecitas, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneseos: váyasen, apártense y salgan de entre los amalecitas, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneseos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Oiga, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag,
el rey de los amalecitas. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable destruyeron. O sea que fueron a la misión. Entonces terminó la misión y vino no la palabra de Samuel, y vino la palabra de Dios a Samuel y le dijo, Dios vino a Samuel y le dijo, vamos a ver qué le dijo. Le dice Dios a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, es decir, se ha rebelado contra mí. ¿En qué? En que no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Dios toda la noche en favor de Saúl. Eso es lo que está haciendo. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento, o sea, en honor de él. Se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dice a Samuel, bendito seas tú de Dios. Oiga, está dando parte de la comisión y dice Saúl, yo he cumplido la palabra de Dios. Él cree que está cumpliendo con la palabra de Dios. Samuel entonces le preguntó, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo estoy escuchando? Le está preguntando porque Dios les dijo que destruyeran todo eso. Entonces, si usted cumplió tal como Dios le dijo, entonces ¿por qué escucho por ahí las ovejas balando y el bramido de las vacas? O sea, le está diciendo, usted mismo es testigo que usted no cumplió la orden de Dios como Dios le dijo. Y Saúl le respondió, de Amalec no dijo, los hemos traído, los han traído. ¿Y quién es el rey? ¿Y quién es el que da las órdenes? ¿Quién es el jefe de la misión? ¿Y a quién se le dijo cómo debía hacer las cosas? A él. Entonces ahora no quiere reconocer su culpa, sino que le va a echar la culpa ¿a quién? Al pueblo. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ahí sí lo destruimos, ahí sí se incluyó él. Oiga, ¿cómo le parece? Cogimos de lo que es despreciable, de lo que es maldito ante los ojos de Dios, eso lo cogimos para ofrecerle sacrificio a Dios. ¿Qué clase de sacrificio? Y eso no solo le pasó a Samuel, eso nos está pasando a nosotros como iglesia. Nosotros a veces cogemos cosas despreciables con el propósito de venerar a Dios, de adorar a Dios, y resulta que eso delante de los ojos de Dios es basura. Dios no se agrada de toda ofrenda. ¿Se acuerdan de los primeros dos hermanitos? Todos dos sintieron en su corazón llevarle ofrenda a Dios, pero él no tomó con agrado sino una ofrenda, la otra la despreció. De ahí en adelante,
los que sentían ofrendarle algo a Dios, le prestaban un poco de atención a eso. Miremos, Miqueas capítulo 6, verso 6. Miqueas 6, 6. Ahora volvemos ahí al primer libro de Miqueas. Oiga, aquí hay alguien que quiere estar delante de Dios, pero quiere que lo que él le va a ofrecer a Dios sea agradable delante de Dios. Así debiéramos de ser nosotros. Todos nosotros debiéramos de ser así. La alabanza que le estoy ofreciendo a Dios, ¿la está recibiendo con agrado? Lo que estoy haciendo, ¿lo está recibiendo Dios con agrado? ¿O qué pasa con eso? Pero nosotros somos como Caín. Se nos ocurren las cosas y se las ofrecemos dizque a Dios, sin primero consultar si lo que, sin analizar si lo que estamos dizque ofreciéndole a Dios, si le agrada a Él o no. Mire, dice Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Dios? Dice, y adoraré al Dios Altísimo. ¿Con qué? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Oiga, hasta hacer lo que hizo Abraham estaba dispuesto él. Daré mi primogénito por mi rebelión. Estaba reconociendo un pecado y se quería volver a Dios. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Cometió un pecado y estaba dispuesto a reconciliarse con Dios. Y está inquiriendo, quiero reconciliarme con Dios, pero quiero hacer las cosas bien. Que lo que vaya a hacer ahora para reconciliarme con Él le agrade a Dios. No sea que le lleve algo que mire con fastidio, no lo reciba y eso se vuelva en mi contra, como le pasó a Caín. Entonces, continuamos. Dice, sí leí el versículo o lo obvié. Bueno, entonces aquí le responden, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor tu Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él ha declarado lo que le agrada. Regresemos al primer libro de Samuel, capítulo 15, al versículo donde íbamos. Bueno, sigamos con el otro versículo. Verso 10. Ahí está. Dice, y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, ¿qué le dijo? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Bueno, y se apesadumbró Samuel y clamó a Dios toda aquella noche. Ya lo habíamos leído. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl muy de mañana. Y bueno, ese ya lo leímos, sigamos con el otro.
desde el verso 15. Verso 15, no, no, todavía no vamos, en el verso 20 no vamos, ni riesgos. Eso. Verso 15, ¿ya estuvo ese? Sí, ya estuvo ese. 16. Eso. Entonces le dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él le respondió: bueno. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, por Saúl no estaba lleno de orgullo cuando fue nombrado rey. Dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, o sea, humilde, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Dios te ha ungido por rey sobre Israel. Y Dios te mandó en misión y dijo: ve, destruye los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y entonces Saúl le respondió a Samuel: no, yo no he hecho nada malo. A mí me dieron una orden de parte de Dios, pero Dios estaba equivocado. Yo hice las cosas mejor. Y Saúl le respondió a Samuel: antes he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que Dios me mandó y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Cómo le parece? Al primero que debió exterminar, al rey, lo dejó con vida. Mas el pueblo, no yo, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de, oiga, es que lo principal de lo maldito. ¿Y para qué? Tomaron lo principal de lo maldito. ¿Para qué? Y no es para nosotros, sino para ofrecerle sacrificio a Dios. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de lo maldito, para ofrecer sacrificio a Dios en Gilgal. Allá vamos a ofrecer los sacrificios. Y Samuel le pregunta: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, en que se obedezca a las palabras de Dios? Pues ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero no solamente a Saúl le pasó eso, no solamente a Saúl le pasó eso. A nosotros, y lo terrible es que a nosotros nos está pasando continuamente. Continuamente nos está pasando. Que creemos que lo que estamos haciendo, no, pues que Dios está súper contento. Dios está súper contento. Nosotros debemos preocuparnos, no por hacer las cosas como a nosotros nos agraden. Voy a entonar esta canción porque es que a mí me gusta tanto, esta canción es muy bonita, me gusta mucho a mí. Entónela en su casa y entónela para usted. Si es para usted. Aquí no hacemos las cosas para el gusto de nosotros. Aquí hacemos las cosas para el gusto, para el agrado de Dios. Pero nosotros hemos caído lamentablemente en ese error. Que ya hacemos las cosas es para agradarnos a nosotros.
Ya, así nosotros no estemos sintiendo que el Espíritu Santo nos mueve a brincar, ya empezamos a brincar así. Porque es que eso es lo que nos gusta a nosotros. Y estamos confundiendo los brinquitos de nosotros y los gritos de nosotros. Ya, brincamos un rato, gritamos un rato. Ay, ese programa estuvo bonito. Y a ver en dónde están los frutos del Espíritu Santo. ¿En dónde están? Si lo que estamos haciendo, realmente lo estamos haciendo movidos por el Espíritu Santo, se ven los frutos. Pero yo estoy haciendo las cosas y me da trabajo orar. Así brinque muy alto. Pero si yo brinco aquí y grito aquí, pero después de eso a mí me da trabajo orar. No siento leer la Biblia, no siento congregarme. Y vivo de cualquier forma. Eso es muy diciente. Eso es muy diciente. Muy diciente. Eso dice a gritos, habla a gritos de nuestra condición. Entonces, tu pecado te alcanzará. A Saúl le pareció que era pequeño el pecado, pero él tuvo el alcance del pecado. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Saúl? Que Dios dijo: me arrepiento de haber colocado a Saúl como rey. Porque Saúl no es una persona que le gusta hacer las cosas como yo digo, sino que es una persona que hace las cosas para gloria de él, al gusto de él. Y aunque él no vio pecado, Dios lo vio. Tu pecado te alcanzará. Bendito es el Señor. Bueno, y como el tiempo es corto, el alcance del pecado. A Judas lo alcanzó su pecado. Él empezó metiendo la mano en los tesoros de Dios. No se lo robó todo de una, pero él metía la mano allá, a los tesoros de Dios. No le veía problema. Nunca dejó los tesoros de Dios en rojo, pero él se sacaba su parte. Y a lo último, se acostumbró a tomar en las manos lo que no es de él y terminó vendiendo al maestro. ¿Y cuál fue la consecuencia? Capítulo 27 de Mateo, verso 3. Capítulo 27 de Mateo, versículo 3. Ahí tiene. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que el Señor fue condenado a la crucifixión, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, los que le habían pagado por su pecado, diciendo: tu pecado te alcanzará. Es el título del tema y el desarrollo, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Dice, él devolvió eso. Él inicialmente se sentía bien sustrayendo de allá del tesoro, se sentía bien. Él se sentía bien sustrayendo del tesoro. Y cuando recibió las 30 piezas de plata, no, creo que no estaba acostumbrado a tener tanta platica en el bolsillo. Yo creo que se sintió supremamente bien. Pero tu pecado te alcanzará. Y el pecado trae consecuencias. Entonces, regresemos allá. Bueno. Entonces Judas, el verso 4,
dice que él devolvió diciendo, devolvió la plata a los que se la habían dado. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, a nosotros qué nos importa, defiéndase usted como pueda. Los principales sacerdotes. Y Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. Las consecuencias del pecado. Empezó haciendo cositas que a él no le veía problema, le agradaba eso, cogerse alguna platica de ahí para ir gastando. Y ustedes saben lo que está escrito el capítulo 10 de Eclesiastés y el versículo 1. El gran sabio dijo: las mosquitas muertas hacen heder y le dan mal olor al perfume del perfumista. No dijo la mosca, las mosquitas. Mate usted una mosquita, tírela por ahí, así se esté descomponiendo debajo de la cama suya. Eso no es notable, pero mate otra, mate un poco de moscas, son mosquitas, y tírelas ahí a ver si le resultan produciéndole mal olor. Claro que sí. Las mosquitas muertas, un pecadillo, otro pecadillo, como el de Judas. Y a la final el pecado lo alcanzó y lo llevó al suicidio. Lo llevó al suicidio. El capítulo 5 de los Hechos, ahí tiene. A estos dos, a este matrimonio no le vieron problema a eso. Capítulo 5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, confabulado con Safira su mujer, vendió una heredad que él había ofrecido. Nadie se la pidió. Y sustrajo del precio, no fue que se la tomó toda. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su esposa. Y llevando solo una parte de la venta, la puso a los pies de los apóstoles. Una parte. Él no le vio problema a eso. De todas maneras, es algo que nosotros estamos regalando. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron ese acontecimiento. Él se fue para el culto. Y allá el Espíritu Santo le dijo a Pedro, le dijo: ese Ananías es un farsante. Ese no es lo que está mostrando ser. Le mintió no a Pedro, sino al Espíritu Santo, y listo, cayó muerto. Como 2 horitas después, llegó la damita al culto, la esposa, y le preguntaron, y ella dijo: sí, ustedes tienen la razón. Y entonces Pedro le dijo: por cuanto ustedes se confabularon para mentirle al Espíritu Santo, mire, ahí vienen entrando los que sepultaron a su esposo. ¿Cómo? Y le dio un paro. ¿Mi esposo ya fue sepultado? Y dijo: sí, y la van a sacar a usted también.
y de una vez. De una vez. Entonces, el pecado tiene su alcance, hermanos. Hijitos míos, estas cosas les estoy escribiendo para que no pequen, porque el pecado tiene sus alcances. Oiga, y miren ustedes el capítulo 7 de Josué. Capítulo 7 de Josué, partiendo del versículo 19, que también aconteció lo mismo en la toma de Jericó. Acán, un soldado, se tomó unas cosas que no le pertenecían a él, un manto babilónico muy bonito, dijo él, un lingote de oro y por ahí una platica también, se la echó al bolsillo, fue y la encaletó en la casa. Y lo descubrieron, lo apedrearon, no solo a él, sino también a la familia. ¿Por qué a la familia de él? Porque todos se confabularon. Todos se confabularon. Aquí no nos podemos tapar los unos a los otros, porque si los unos a los otros nos tapamos, todos sufrimos la consecuencia. Todos sufrimos las consecuencias. Por allá en una congregación había uno que era bautizado y a la madrugada llegaba borracho. Y entonces dormía un rato y se iba para el culto de escuela dominical, lo llamaban a servir y se ponía a servir. La esposa sabía eso. Lamentablemente ya no vive. Y la esposa sabía eso y se quedaba callada. ¿Qué por qué? No, es que si le doy a saber al pastor, él se descarría. ¿Qué más quería? Es que de pronto se descarriaba. Los esposos que saben que su esposa o su esposo conocen, no son muy bien y están aquí sirviendo. Y se tapan, o que le tapan a los hijos. Los hijos no viven bien, pero quieren que estén aquí sirviendo. Y ellos saben, no viven bien y quieren que estén. ¿Por qué? Es que lo ponen en disciplina y de pronto se descarría. Ya está descarriado. ¿Qué se ganan qué nos ganamos con estar aquí, en este recinto? ¿Qué nos ganamos con estar aquí en este recinto? Y dice que sirviéndole a Dios. No, no le estamos sirviendo a Dios. Dios no toma eso como un servicio para Él. ¿Sabe cómo toma eso Dios? Como una burla en su presencia. Y eso es gravísimo. Y un día, tarde o temprano, se cumple eso. Tu pecado te alcanzará. Y llegan las consecuencias del pecado. Oiga, al que sabe hacer lo bueno, eso se llama pecado de omisión, pecado de omisión. Sé que debo congregarme, que debo orar, que debo estudiar la Biblia, que debo dar buen testimonio y no lo hago. Ya está en pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Se llama pecado de omisión y también el pecado de comisión. Sabiendo que lo que está delante de nosotros lo estamos haciendo y es pecado y lo seguimos haciendo. Pecado de omisión. Y el pecado tiene su alcance y sus consecuencias. Pero les tengo una buena noticia. Esa me la dieron a mí hace rato. Se las comparto o les voy a recordar. El libro de Proverbios, capítulo 13, capítulo 28, libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta. Entonces ahí tenemos. Entonces, el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia.
La sangre de Jesucristo nos lava cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Estén de pies, hermano. Creo que aquí nos cayó la palabra de Cristo a todos. A todos. El que de ustedes esté sin pecado esta noche, empiece a apedrear al pastor. O pastor, si usted no tiene pecado, empiece a apedrear a los hermanos. Bendito es el Señor Jesús. Amado Padre Celestial, amado Padre Celestial, buen Dios, buen Dios, buen Dios, gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra nos suena áspera y dura, pero si la palabra viene de usted, así sea dura, son palabras de vida y de vida eterna. Padre, te pido perdón por todos mis pecados, por los pecados de mi familia, por los pecados de tu amada iglesia. Padre, usted rompe cadenas, Padre bendito, usted desata ligaduras y usted hace de nosotros nuevas criaturas, Padre bendito. Tu palabra gloriosa nos limpia, la sangre del Señor Jesucristo nos lava y el poder del Espíritu Santo nos regenera. En el nombre bendito del Señor Jesús te invocamos y te damos gracias. El Señor Jesús les bendiga. Buena noche para todos.